Buenos días, para de familia, aquí los estudiantes y colegas, bienvenidos a una nueva semana de trabajo de la plataforma de Aprender en Casa. Recordemos que el día de hoy comenzamos nuestra segunda experiencia. Entonces, para esto hemos cambiado un poco la dinámica del envío del material. En este caso se está mandando un PDF, bueno, también un Word, y también se está mandando diapositivas para que los estudiantes puedan interactuar. Entonces, comenzamos. Como bien sabemos, estamos trabajando en nuestra plataforma de Aprender en Casa. Ahí tenemos. ¿Cuál es la actividad del día de hoy? Noticias familiares. Ahí tenemos la fecha y el área de comunicación, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a explicar brevemente lo que se va a trabajar. ¿Qué aprenderemos en esta actividad? En esta actividad aprenderás a interpretar información a partir de lecturas vinculadas a los cambios que se han generado en las familias del país a causa de la pandemia. O bien, aprenderemos a interpretar información, recordemos esa palabrita. En esta actividad debe ser capaz de leer y analizar un texto, es decir, mediante una carta. Relacionar información a partir de una lectura. Elaborar un organizador visual para escribir situaciones problemáticas y situaciones positivas. Muy bien, entonces recordemos nuestra actividad principal, sobre todo cuál va a ser nuestra meta del día de hoy y cómo lo vamos a lograr. ¿Qué más tenemos en este caso? Por ejemplo, vamos a empezar brevemente. En estos momentos, todas y todos estamos viviendo diversas situaciones que han cambiado nuestra forma de vivir en familia. Seguramente tuviste tiempo de conversar con tu familia o has buscado alguna forma de comunicarte con tus amigas o amigos para contarles lo que te ha sucedido. Recordemos esta partecita, de repente a lo largo de la pandemia hemos buscado la forma de comunicarnos con nuestros seres queridos, ya sea por teléfono o quizás escribiendo. Entonces recordemos, ¿qué debemos hacer antes de la lectura? Recordemos que vamos a leer una carta. Primero, ¿de qué crees que tratará la carta que vas a leer? Muy bien. ¿Qué crees que contará? Vamos a ver. En este caso, ¿qué puede ser nuestra carta? ¿Querrá la niña dar algún mensaje? ¿Cuál crees que será? Entonces acá tengo una pista. La que va a escribir esta carta es una niña. ¿Contará algo sobre su familia? ¿Qué crees que puede haber pasado en su familia durante la pandemia? Interesantes estas preguntitas antes de la lectura, es decir, todavía no hemos visto nuestra lectura, pero ya estamos haciendo algunas preguntas de indagación referente a nuestro texto. Entonces vamos a presentar el texto a continuación. ¿Qué haremos durante la lectura? Algo muy importante, sobre todo, al leer la carta toma en cuenta las siguientes recomendaciones. ¿Cuáles son? Realizar una primera lectura de toda la carta hasta el final. Correcto. Así te darás una idea general de lo que se trata en ella. Luego, haz una relectura más pausada y detente en las partes que no comprendas. Muy bien. Segunda recomendación. Reconoce a la autora o al autor de la carta y para quién ha sido escrita. Muy bien. Piensa y descubre el propósito de quien escribió la carta. Correcto. Y por último, conforme vayas leyendo, compara lo narrado con situaciones similares o diferentes, referente quizás a lo que tú has vivido. Entonces vamos a ir leyendo esta carta. Y acá te presento la carta, nos dice, carta de Fátima a Fabián. Fabián, ¿cómo estás, primito? Te envío esta cartita hasta tu linda ciudad de Aymaraes. ¿Aymaraes dónde queda, profesor? En Abancay. La cual me quedé con ganas de conocer. Desde que empezó la pandemia, muchas cosas han cambiado. Lo que más extraño es ir al colegio, ver a mis maestras y maestros, jugar en los recreos y hacer las tareas en grupo. Ahora me doy cuenta de lo divertido e importante que es ir al colegio. Interesante, miren las imágenes que nos proporcionan. Continuamos con la carta. A pesar de todo, quedarnos en casa también nos ha traído cosas positivas, pues he pasado más tiempo con mi mamá y mis hermanos, almorzando juntos casi todos los días. A veces jugamos, preparamos dulces, vemos televisión y conversamos. Este tiempo nos está sirviendo para compartir más en familia. Lamentablemente, mi papá no pudo estar con nosotros un tiempo.
Él estaba trabajando en Paita y debido a la inmovilización social, regresó después de 6 meses. Al retornar, estuvo mucho más cariñoso con todos. Cuando papá no estaba, mamá se hizo cargo de toda la casa. Fue muy difícil para ella, pero unidos superamos cualquier problema. Incluso cuando el abuelito Edwin se contagió del COVID-19. Afortunadamente, pudo recuperarse. Ahora todos somos más cuidadosos para no enfermarnos. Nuestros primos, Paula y Miguel, te mandan saludos. Ellos me han contado que a veces se ponen tristes por algunos problemas en su familia. Dicen que se aburren, se estresan y algunos reniegan. Paula hará algo para ayudarlos. Espero que ustedes estén bien. Cuídense mucho porque tenemos que vernos cuando todo esto pase. Te mando un gran abrazo y dale un beso de mi parte a la mamita Matilde, Fátima. Muy bien, queridos estudiantes, si nos damos cuenta, hemos leído esta pequeña carta con algunas imágenes para poder orientarnos o tener en cuenta qué es lo que se está transmitiendo en cada uno de estos pequeños fragmentos del texto de la carta. Entonces, si nos damos cuenta, es dirigida de la niña Fátima a su primito Fabián, y el cual está contando Fátima todo lo que ha pasado en casa desde que se quedó con su mamá, con sus hermanos, cuando su padre llegó de viaje, cuando su abuelito se enfermó del COVID. Inclusive también nos ha relatado la historia de algunos de sus primos que se sienten estresados. Quizás esta pequeña carta se asimila a algunas historias que ustedes están viviendo o que han vivido quizás. Luego de leer la carta, ¿qué voy a realizar? Lo siguiente. Después de la lectura, ¿qué voy a hacer? Muy bien, vamos a responder. ¿Responder a qué? Responder a las preguntas después de haber leído el texto. ¿Cuáles son estas preguntas? La primera, ¿de qué trata principalmente la carta? Interesante. Segunda, ¿qué situaciones familiares comenta Fátima? ¿Por qué crees que habrán sucedido estas situaciones? ¿Qué situaciones similares has vivido en tu familia? De las personas mencionadas en la carta, ¿quién o quiénes han sido las más perjudicadas y de qué manera? Muy bien. Si no recuerdo, vuelvo a leer la lectura, vuelvo a leer la carta. Fátima dice que una familia unida supera cualquier problema. ¿Qué opinas sobre esa afirmación? Esta es una pregunta ya propia para ti. Tú vas a responder qué opinas. Luego, Paula piensa que es necesario hacer algo para ayudar a sus familiares a sentirse mejor en casa durante este confinamiento. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Muy bien, entonces ahí tenemos 5 preguntas, pero dentro de cada pregunta existen otras preguntitas más y es muy importante responderlas. En este caso, recuerden que esta es una diapositiva, acá no van a responder. También tienen la ficha, se va a enviar la ficha para que ustedes respondan ahí en cada una de estas preguntitas. Luego, tenemos en esta ocasión nuestro reto del día de hoy. ¿Cuál va a ser nuestro reto? Elaborar un organizador visual. ¿Con qué fin? Y ahí lo estamos explicando. Te invito a elaborar un organizador visual en la que se observen de manera diferenciada las situaciones problemáticas producidas en las familias a partir de la pandemia. Y de otro lado, las situaciones positivas que se han generado. Situaciones problemáticas y situaciones positivas. Entonces por eso dice de manera diferenciada. Muy bien, no nos vayamos a olvidar que tenemos que hacer este organizador visual. ¿Habrá algún esquema, un ejemplito? Y ahí tenemos un esquema. Nos dice, ¿qué situaciones problemáticas y qué oportunidades presenta la familia de Fátima? Ahí tenemos situaciones problemáticas, por ejemplo, no estar presencialmente con mis compañeras y compañeros. Oportunidades para la familia, tener más tiempo para compartir en familia. Muy bien, recuerda que esto puede ser, este es un ejemplo a partir de lo que viene a ser la lectura de la carta de Fátima. Pero también ustedes tienen su propio organizador, sus propias vivencias. También podemos colocarlas en este caso. ¿Mis chicos? Entonces, ya finalizando la actividad del día de hoy, vamos a desarrollar nuestro cuadro de autoevaluación. Ahí tenemos los criterios que nos dice, leí y analicé una carta, claro que lo hice. Relacioné información a partir de una lectura, mediante las preguntas, las respuestas que da cada pregunta.
elaboré un organizador visual para escribir situaciones problemáticas y situaciones positivas. Claro que lo hice. Muy bien, chicos, entonces, mis queridos colegas, esta es una pequeña diapositiva que se está enviando también para el trabajo. Adicionalmente, también se está mandando el PDF, bueno, en este caso el formato de Word, para que ustedes puedan trabajarlo. Ahí está explicado también. En este caso solamente he puesto la carta, texto, más no imágenes, para no abarcar muchas hojas. Y también tenemos nuestras preguntas después de la lectura. Acá la carta, pueden leerla nuevamente y responder cada una de las preguntitas. Y no se olviden la actividad principal. Esta es nuestra actividad principal, elaborar nuestro organizador visual. Ahí también está el ejemplo. Y tenemos nuestros instrumentos de valoración. Entonces, queridos colegas, queridos estudiantes y padres de familia, que todos ustedes tengan muy buenos días y nos encontramos el día de mañana para un nuevo aprendizaje.